Hola, hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso y lleno de energía. Hoy venimos cargados con una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta y con un montón de preguntas. Sí, amigos, vamos a hablar de un tema que ha estado resonando mucho últimamente y que tiene que ver con nuestro querido Can Yaman. Ya saben cómo nos gusta traerles las primicias y analizar todo lo que rodea a sus celebridades favoritas, y esta vez, la cosa se pone interesante, porque algo le ha pasado a Can Yaman en una discoteca, y el resultado no ha sido nada bueno. Así que si quieren enterarse de todos los detalles de qué fue lo que sucedió, y sobre todo, quién o qué pudo haberlo dejado en ese estado, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar a desgranar toda esta información, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y le den un super like a este vídeo si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Ahora sí, vamos de lleno con este asunto. La noticia ha saltado como una bomba en las redes sociales y en varios medios de comunicación, y es que Can Yaman, este actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento, al parecer, habría protagonizado un incidente bastante serio. Se habla de un terrible accidente en una discoteca, y las imágenes y los rumores que han circulado no dejan de alimentar la intriga. ¿Qué le pudo haber pasado a Can Yaman en un lugar que, uno pensaría, es para divertirse y relajarse? Los detalles son un poco difusos, como suele ocurrir en estos casos, y es que la información oficial es escasa. Sin embargo, lo que sí parece ser cierto es que Can Yaman se encontraba en una conocida discoteca, y durante la noche algo salió mal. No se trata de una simple caída o un tropiezo, no, señor. Las descripciones apuntan a algo más aparatoso, algo que lo dejó visiblemente afectado. Algunas de las primeras informaciones que comenzaron a circular hablaban de que Can Yaman habría sufrido una caída aparatosa. Imagínense la escena, en medio de la música, las luces, la gente bailando, y de repente nuestro protagonista en el suelo. Pero las cosas no se quedaron ahí. Pronto empezaron a surgir comentarios y versiones que sugerían que el accidente no fue algo casual, y ahí es donde entra la pregunta del millón: ¿quién lo dejó así? Y aquí es donde debemos empezar a hilar fino, porque las especulaciones son muchas y variadas. Una de las teorías que ha cobrado fuerza es la de un posible enfrentamiento físico. Sí, así como lo oyen. Parece que en la discoteca las cosas se habrían calentado, quizás por un malentendido, una discusión, o incluso, como algunos rumores insinúan, por celos o envidias. Es sabido que la popularidad de Can Yaman atrae tanto admiración como, lamentablemente, también un cierto grado de rivalidad o resentimiento por parte de otros. Se dice, y esto es importante recalcar, que son versiones, que Can Yaman podría haber estado involucrado en una pelea. ¿Fue él el instigador? ¿Fue víctima de un ataque? ¿O quizás intentó mediar en una situación y terminó siendo arrastrado? Estas son las preguntas que nos mantenemos intentando responder. Los testigos, si es que los hay y se han pronunciado, no han sido del todo claros, lo que deja un campo abierto para la imaginación y las conjeturas. Hay quienes sugieren que la discoteca estaba abarrotada, que el ambiente estaba cargado, y que en un momento dado, se desató un altercado en el que Can Yaman se vio involucrado. Podría haber sido un empujón, un golpe accidental que escaló, o incluso un ataque premeditado. La adrenalina en estos ambientes, sumada quizás a la presencia de alcohol, puede hacer que las situaciones se salgan de control rápidamente. El tipo de lesiones que se rumorea, como magulladuras o cortes, podrían ser consistentes con una reyerta, aunque también podrían ser el resultado de una caída muy mal dada. La discoteca, con su iluminación tenue y el movimiento constante de personas, puede ser un escenario propicio para que las cosas se salgan de control, especialmente si hay un ambiente de euforia o tensión subyacente. Otra línea de investigación, por llamarlo de alguna manera, se centra en la posibilidad de que no haya sido una persona directamente, sino más bien una situación que derivó en un accidente físico. Por ejemplo, podría haber tropezado con algo mientras intentaba evadir a un grupo de personas, o quizás chocó contra algún objeto del mobiliario de la discoteca en medio de una aglomeración. Sin embargo, las descripciones que se han hecho públicas parecen apuntar a algo más que un simple tropiezo. Se habla de heridas visibles, de un malestar que requirió atención. La naturaleza exacta de estas heridas es clave para determinar la causa.
Si son rasguños superficiales, un simple tropiezo es plausible. Pero si hay hematomas severos o incluso fracturas, la cosa se complica y apunta a un impacto más fuerte o una caída desde cierta altura. Y aquí es donde entra la incógnita más grande: ¿quién está detrás de esto? Si fue una pelea, ¿quién fue el oponente? ¿Un fanático demasiado efusivo, un rival en el mundo del espectáculo, o simplemente alguien con quien Kanyaman tuvo un cruce de palabras desafortunado? La verdad es que por el momento, no hay nombres concretos ni confirmaciones oficiales. La discreción que rodea el incidente es comprensible, pero también alimenta la especulación. En el mundo del entretenimiento, las envidias y la competencia pueden ser feroz, y no sería la primera vez que un incidente así tenga raíces en rivalidades profesionales. Los representantes de Kanyaman han sido muy cautelosos con sus declaraciones, lo cual es entendible. No quieren avivar más el fuego ni dar pie a malentendidos. Lo que sí se ha confirmado en general es que Kanyaman tuvo un percance que le causó algunas lesiones, pero se intenta dar un mensaje de tranquilidad, asegurando que se está recuperando. Sin embargo, la falta de detalles específicos solo aumenta la curiosidad del público. Es una estrategia común en el manejo de crisis de celebridades, reconocer el incidente sin dar información que pueda ser utilizada en su contra o generar más controversia. El mensaje principal es que está bien, o al menos que se recuperará. Es fascinante cómo un incidente así, incluso sin una cobertura exhaustiva, puede generar tanto revuelo. Kanyaman es una figura pública con millones de seguidores, y cualquier cosa que le suceda, por mínima que sea, se convierte en noticia. Y cuando esa noticia implica un terrible accidente en un lugar como una discoteca, y deja la pregunta abierta de quién lo dejó así, la curiosidad se dispara. La constante exposición mediática a la que están sometidas las celebridades implica que hasta los momentos más privados pueden convertirse en dominio público. Su estatus de ídolo global significa que cualquier indicio de vulnerabilidad, como un accidente, genera una oleada de preocupación y especulación entre sus admiradores. ¿Podríamos estar ante un caso de acoso por parte de algunos fans que cruzaron la línea? No sería la primera vez que una celebridad se enfrenta a situaciones incómodas con admiradores que no saben respetar su espacio personal. En una discoteca donde la intimidad es prácticamente inexistente, esto puede volverse particularmente complicado. Los fans, en su afán de cercanía, pueden llegar a ser abrumadores. Si una multitud se abalanzó sobre él, queriendo obtener una foto o un autógrafo, la situación podría haberse descontrolado, llevando a una caída accidental mientras intentaba escapar o manejarse entre la marea de personas. Este tipo de escenarios son, lamentablemente, comunes en la vida de las superestrellas. ¿O nos equivocamos al pensar en una agresión directa y estamos ante un accidente derivado de un intento de escapar de una situación incómoda? Por ejemplo, si muchas personas se abalanzaron sobre él para pedirle fotos o autógrafos de forma muy insistente, en medio del caos y la multitud, podría haber perdido el equilibrio y caído de forma aparatosa. Esto también lo dejaría visiblemente afectado y la culpa, en cierto modo, recaería en la propia situación y en la falta de control del entorno. La presión de la multitud, la música alta, las luces, todo contribuye a un ambiente donde los accidentes pueden ocurrir fácilmente. La diferencia estaría en si la causa fue una acción deliberada de alguien o el resultado de una dinámica de grupo que se salió de control. Otra hipótesis, aunque menos probable y más especulativa, es que haya habido algún tipo de sustancia o bebida involucrada que haya provocado el incidente. Pero esto es entrar en el terreno de las suposiciones más arriesgadas y debemos ser muy cautos con ese tipo de comentarios, ya que no hay absolutamente ninguna indicación que apunte en esa dirección. Es importante no dejarse llevar por rumores infundados, especialmente cuando afectan la reputación de una persona. A menos que existan pruebas concretas, es mejor abstenerse de especulaciones de esta índole. Lo que sí sabemos, o al menos se infiere por las declaraciones cautelosas de su equipo, es que las lesiones no pusieron en peligro su vida ni su salud a largo plazo. Sin embargo, sí que fueron lo suficientemente serias como para llamar la atención y generar preocupación. Este detalle es crucial. No estamos hablando de un rasguño leve, sino de algo que requirió atención y dejó secuelas visibles. Esto sugiere que la causa fue significativa, ya sea un golpe directo, una caída violenta o una combinación de factores. El misterio de quién lo dejó así, se convierte en el principal foco de atención para los medios y para sus seguidores. ¿Será que en los próximos días se filtrará alguna información más concreta?
¿Algún testigo anónimo se animará a hablar? ¿O será que la situación se quedará en un incidente aislado, rodeado de un halo de misterio? La incertidumbre es lo que mantiene viva la llama de la especulación. A veces los casos más intrigantes son aquellos que nunca llegan a resolverse por completo, dejando a la audiencia imaginando los peores o los mejores escenarios. Es importante recordar que al final del día, detrás de la figura pública que admiramos, hay una persona con sus propias experiencias y susceptibilidades. Esperemos que Kanyaman se recupere pronto y que este incidente, sea cual sea su causa exacta, sea solo un mal rato que pase al olvido. La empatía es fundamental. Detrás de la estrella de cine hay un ser humano que, como cualquier otro, puede verse involucrado en situaciones desafortunadas. Un deseo de pronta recuperación es lo más apropiado en estos casos. Lo que sí es seguro es que este evento ha puesto una vez más de manifiesto la intensidad con la que vive la fama y la atención constante que recibe Kanyaman. Un momento de ocio puede convertirse rápidamente en un evento de interés público, y las preguntas sobre su vida privada, sus interacciones y sus posibles conflictos se vuelven objeto de análisis. Su éxito masivo lo ha convertido en un imán para la atención, tanto positiva como negativa. Este incidente, aunque lamentable, es un recordatorio de las presiones que conlleva la fama en la era digital. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? Que la fama tiene sus luces y sus sombras. Que incluso en lugares diseñados para la diversión, pueden ocurrir imprevistos. Y que la prudencia y el respeto por el espacio personal, tanto de las celebridades como de cualquier persona, son fundamentales. La línea entre la admiración y la obsesión puede ser muy delgada, y es responsabilidad de todos mantener un comportamiento respetuoso. Estamos ante un caso que sin duda, seguirá dando de qué hablar. Seguiremos muy de cerca cualquier novedad que surja al respecto para mantenerlos informados. Pero por ahora, solo nos queda esperar a que la verdad salga a la luz, si es que alguna vez lo hace completamente, y sobre todo, desearle a Kanyaman una pronta y completa recuperación. La cobertura continuará mientras haya nuevas pistas o declaraciones. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que la información y las reflexiones que hemos compartido les hayan parecido interesantes y hayan aclarado un poco el panorama, aunque aún queden muchos interrogantes. Como siempre, les invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de este incidente? ¿Tienen alguna teoría sobre quién o qué pudo haber estado detrás? Me encantaría leer sus puntos de vista. Fomentar la participación de la comunidad es uno de los pilares de este canal, y sus opiniones son muy valiosas. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo todo el contenido exclusivo que preparamos para ustedes, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que todos se enteren de esta noticia, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es un pequeño gesto para ustedes, pero para nosotros significa el mundo. El apoyo de cada uno de ustedes es lo que nos motiva a crear contenido de calidad. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Han sido unos minutos fantásticos, y espero verlos muy pronto en el próximo vídeo. Cuídense mucho, sonrían siempre y hasta la próxima, mis queridos seguidores. Chao, chao.